de este tema del vertedero. ¿Listo? Entonces voy a tratar de dibujar un hermoso vertedero de la siguiente forma. A ver, vamos a ver qué tal nos salen estos dibujos acá. Vamos a practicar los dibujos. Ahí. A ver, línea de color negro. ¿Listo? Usen colores, regla. Luego haré un vertedero. Lo vamos a hacer de color caquita, cafecito. ¿Cómo es que es Buckingham? Buckingham, sí, como el palacio de Buckingham. Ese sería el vertedero. Va a ser un poquito más largo y más delgado. Listo, ese sería el vertedero. Y le voy a hacer que el agüita viene aquí para acá. Entonces dibujemos de color azul clarito. Y gracias, Sharon. Línea. No, no me gustó. Redo. Undo. Va a borrar la palabra vertedero porque me está incomodando ahí. La voy a escribir más arriba. Listo, pongan cuidado, chicos. Imagínense que un vertedero es como una pared que hay en un canal. ¿Listo? Entonces, el agua va teniendo un flujo en este sentido y se encuentra con esa pared café que yo acabo de pintar acá. ¿Qué le pasa al agua? ¿Qué le pasa al agua después de que se estrella con la pared? ¿El nivel del agua sube o el nivel del agua baja? Baja. Baja. Sube, ¿no? No debería subir, ¿no? O baja. Sube. Baja. Pasa por encima del muro y baja. Como una cascada. Ah, pues. Como viendo lo que hacia el vimos en otro el lado, laboratorio. Chicos, una de las cosas que me decía mi profesor de mecánica de fluidos cuando yo estudié era que el agua siempre hacía todo lo contrario de lo que uno pensaba. Entonces, uno podría decir así, dejar de llevar por el dibujo y decir, no, pues si aquí hay una barrera, pues esto tiene que subir. Pero no, el agua baja. Y baja porque crea precisamente un resalto hidráulico que seguramente ya lo habíamos visto en algún momento en el laboratorio. Voy a tratar de pintar esto más. Y entonces, el profe ya nos había mostrado un ejemplo, algo así, creo. el agua tiende a bajar, eso se llama un resalto hidráulico, chicos, y aquí se crea como una pequeñita cascada también hacia abajo, ¿listo? Esa es la función de un vertedero, crear esta cascada de acá. Porque con esa cascada, con ese cambio que hay entre las alturas, yo puedo hallar el caudal. Pero bueno, eso es algo que después van a ver ¿en qué? Después van a ver en recursos hidráulicos. Listo, entonces, ¿qué unidades voy a tener yo acá? Les voy a ir pintando las unidades de color rojo, ¿listo? Voy a tener primero la altura del vertedero. Voy a llamar a la altura del vertedero, la voy a llamar P. Voy a tener, evidentemente, un caudal, ¿cierto? Ese caudal pues vendrá a cierta velocidad. Voy a tener la distancia que hay desde el vertedero hasta acá, que eso es lo que se conoce como la cresta, ¿listo? Siempre la distancia que hay desde la punta del vertedero hasta el nivel de agua se conoce como la cresta. Entonces, esa altura de la cresta la voy a simbolizar con la letra H. Y ya. ¿Listo? ¿Hasta ahí preguntas? ¿Qué es P? La altura del vertedero. Gracias. ¿Por qué no se toma como H? Porque la H es la altura de la cresta. No se puede H1 y H2. No, se van a confundir mucho después. Esperen, ¿por qué? ¿Qué se me hizo?
Bien. Entonces, si ustedes vayan a Google, ya que tienen el computador ahí, vayan a Google y me dicen qué les dice el teorema Pi-Buckingham. ¿Qué es eso? ¿Qué es teorema Pi-Buckingham? Busquen ahí en internet a ver quién les sale. Levante la mano el que encuentre qué es el teorema Pi-Buckingham. Es el teorema fundamental. Del análisis dimensional. ¿De qué? Para establecer ecuaciones cuando se tienen 4 variables. Bueno, a veces tenemos más de 4 variables. Entonces, ¿pero qué? ¿Cómo se hace? ¿Qué dice que cómo se hace ese teorema Pi-Buckingham? Dice que Pues yo encontré que, intervienen. A ver, Ana Sofía, dime. que se escriben las n magnitudes físicas que intervienen en un problema en particular. Listo, a ver, espera. Entonces, que n van a ser las magnitudes físicas. Listo, perfecto. ¿Qué más? Que K son las cantidades físicas Espera, dimensionales. ¿Qué? Dime. Y Que K anotando, son las cantidades físicas dimensionales independientes. Bueno, eso es n. ¿Y qué más dice? ¿Qué más dice Sofía? anotando sus dimensiones y el número k de dimensiones fundamentales. Existirán n menos k números k. Bueno, a eso que ustedes llaman k o que leen k ahí, normalmente se llama m. Y m son las dimensiones. ¿Listo? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pónganle cuidado. N es el número de magnitudes físicas. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles tenemos aquí? Caudal, velocidad, altura, altura de la cresta, altura del vertedero. Esas son las magnitudes físicas. O sea, que ahí tendríamos 4. ¿Ah? Y M, chicos, M es el número de dimensiones que intervienen. Es decir, podemos tener hasta 3 dimensiones. ¿Cuáles son esas dimensiones? M, L y T. Las mismas que estábamos trabajando ahorita. Las dimensiones son M, L y T. A veces solo dependen de 2 dimensiones o a veces dependen de las 3. Eso depende del problema. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a tener ese problema del vertedero y la pregunta aquí, la pregunta de este ejercicio es, ¿cuál es el caudal que atraviesa el vertedero? ¿Listo? Esa va a ser siempre la pregunta. En un vertedero lo que se quiere saber siempre es el caudal. Entonces la pregunta del ejercicio es, ¿cuál es el caudal que va a través de ese vertedero? ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta? No, profe. No, profe, hasta el momento, Bien. claro. Entonces, pónganle cuidado. Este caudal de aquí va a ser una función de varias variables. O sea, de la variable 1, de la variable 2, de la variable 3, hasta la variable n, o sea, de n variables. ¿Listo? Que en este caso, las variables son ¿cuáles? Pues la velocidad, la altura de la cresta, la altura del vertedero, ¿listo? Y eso va a ser igual a 0. Lo que hace el teorema de Pi-Buckingham, es transformar cada una de esas variables, transformar esas variables a números adimensionales. Entonces, al final, lo que vamos a tener es una función que depende de los pi. Ese pi son los números adimensionales. Entonces, vamos a tener el primer pi, el segundo pi. ¿Cuántos pi vamos a tener? El último pi va a ser el pi de n menos m. ¿Listo? El último pi va a ser pi de n menos m. Y esto también va a ser igual a 0. Entonces, el primer paso, chicos, para llevar a cabo un análisis de teorema Pi-Buckingham es
nombrar las variables y su dimensión. ¿Listo? Aquí en este dibujito me faltó la gravedad, así que voy a ponerla en este momento. Entonces, aquí voy a poner una flechita así, ¿cierto? Y esta viene siendo la gravedad. Esa es otra variable que tenemos. ¿Listo? Entonces, el primer paso, chicos, el primer paso, aquí voy a poner primer paso. ¿Listo? Para que se aprendan los pasos. El primer paso es nombrar variables. Nombrar variables. Profesor, una G. Sí, de gravedad, la gravedad. Listo. Entonces, voy a poner aquí variables. ¿Qué variables, chicos, qué variables intervienen en el vertedero? Velocidad. La velocidad, H, La altura. Y P, la gravedad, así la gravedad. La gravedad. y siempre se pone de últimas, ojo con eso, siempre se pone de últimas la variable que queremos hallar, en este caso, caudal. Caudal. Y a este lado, en esta tablita que tengo, vamos a poner las dimensiones. Entonces, aquí es nombrar variables y dimensiones. Listo, ¿cuál es la dimensión de velocidad? LT a la -1. LT a la -1. ¿Cuál es la dimensión de H? L. L, ¿Cuál es la dimensión de P? L. L, ¿Cuál es la dimensión de la gravedad? LT menos 2. Y la de caudal, L a la L al cubo T a la -1. L al cubo y T a la -1. Ahí está el primer paso, nombrar variables y nombrar dimensión. ¿Listo? ¿Hasta ahí claro? ¿Claro? Bueno, vamos con el segundo paso. Con el segundo paso. Voy a borrar entonces acá. Y voy a poner aquí segundo paso. Segundo paso. El segundo paso va a ser hallar el número de pis. ¿Listo? El número de pis. ¿Cómo se halla el número de pis? Haciendo haciendo n menos m. Eso me da los pis. Entonces, n es la cantidad de variables. ¿Listo? ¿Cuántas variables tenemos? 5. 5, ¿no? Velocidad, Ujú. h, p, g, q. 5. ¿Y cuántas dimensiones tenemos? 2. 2, ¿cierto? ¿Cuáles serían, Sharon? L y T. L y T. ¿Listo? ¿Para todos es claro que son 2 dimensiones? Sí. Y profe, Es decir, que vamos a tener 3 pis. ¿Listo? Vamos a tener 3 pis. Ah, ¿Listo? Ese es el segundo paso. Hallar el número de pis. 5 menos 2, 3. Listo, ahí está. ¿Hasta ahí preguntas? Voy a tomar eso. no, por profe. Profe, ¿puede No, repetir profe. ese pedacito, porfa? ¿Cuál pedacito? El 2. El 2. ¿Listo? El paso número 2 es hallar el número de pis, o sea, hallar la cantidad de pis que van a salir en el ejercicio. Entonces, ¿cómo la hallas tú? Tú hallas el número de pis restando n menos m. Tienes que tener claro que n... ¿qué dice? Qué burro. Tienes que tener claro que n es el número de variables y m es el número de dimensiones. ¿Listo? Entonces, ¿por qué son 5 variables? Porque tienes v, h, p, g y q. Ahí hay 5. Y m son las dimensiones. Entonces, si tú te das cuenta, en dimensiones solo tengo L y solo tengo T. Por lo tanto, son 2 dimensiones, L y T. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Ya. Por lo tanto, voy a tener yo que hallar 3 pis. Eso es lo que nos dice acá, ¿listo? Hasta ahí, todo bien, ¿sí?
Sí. Bien, vamos a ir con el paso 3. Uy. Paso 3. Paso 3 es escoger las variables repetitivas. Bueno, repetitivas, escriban repetitivas. Variables repetitivas. Escoger las variables repetitivas. Primero, ¿cuántas variables? La primera pregunta que ustedes me podrían hacer. Profesor, ¿cuántas variables repetitivas debería escoger? Entonces, ¿cuántas variables deberías escoger tú, querido estudiante? La cantidad de variables debería ser igual al número de dimensiones. Si tengo 2 dimensiones, escojo 2 variables repetitivas. ¿Listo? ¿Claro eso? ¿Qué quiere decir? Que de estas 5 de aquí, de estas 5 momoshas variables que yo tengo acá, tengo que escoger 2. Y esas 2 no pueden ser cualquier variable. Tiene que ser variables que me expliquen lo que pasa, en el vertedero. ¿Listo? Entonces, yo no puedo escoger el caudal porque el caudal es lo que yo voy a hallar. O sea que el caudal es la variable dependiente. No puede ser la variable repetitiva. Entonces, el caudal no va a ser una de mis variables repetitivas. Yo tengo que escoger una variable que me explique la geometría y otra variable que me explique la cinemática. La velocidad y P, ¿no? Entonces, voy a empezar por la que me explique la geometría. ¿Listo? Para la geometría, yo puedo coger H o puedo coger P. Vamos a coger H. Pero también podría ser P, ¿listo? No hay problema si fuera P. Y para la cinemática, esta es para la geométrica, y para la cinemática podemos coger la velocidad o la gravedad. Vamos a hacerlo con velocidad. ¿Listo? Profe, qué pena que dice escoger variables Repetitivas. repetitivas. Sí, es que me dio pereza escribir el resto. Ok. Entonces, ya escogimos las 2 variables geométricas. Digo, perdón, las 2 variables repetitivas. ¿Listo? ¿Hasta ahí están claros los pasos? Una debe ser cinemática y otra, ¿qué? Una es Geométrica. explicar la geometría, o sea, hacer una longitud solita, y otra explicar la cinemática, o sea, hacer o una velocidad o una aceleración. ¿Sí? Entonces, ¿ya? ¿Hasta el tercer paso estamos claros? Sí, señor. Sí, Voy profe. voy a permitirme borrar mi hermoso vertedero. Ojalá que Donatello en su tumba haya estado viendo ese hermoso vertedero que acabo de pintar. Pero pues pasó al olvido, ¿no? No, mentiras, queda grabado. Esta tecnología es hermosa porque mi hermoso dibujo quedó grabado. Cuarto Profe. paso. Sí, Jessica. Una debe ser dimensión y la otra debe ser qué. Es que No, alcanzo a una escribir. debe explicar la geometría y otra la cinemática. Ah, ok, gracias. Entonces, el cuarto paso es hallar los pi. ¿Cuántos pi tengo que hallar? 3. 3. 3. Bien, entonces ahí está. Entonces tendré que hallar 3. Bien. ¿Cómo se hallan los pi? Voy a explicar el primero para que ustedes puedan hacer los otros 2. Voy a hacerlo con color rojo. Voy a hallar el pi 1, o sea, el primer pi. Siempre voy a empezar con las variables repetitivas. ¿Listo? ¿Cuáles son las variables repetitivas en este ejercicio? H, H y B. y V. A y V. Luego, Ese sería el primer pi. no, espere que no hemos acabado. Luego de que pongo las variables repetitivas, ojo aquí, miren la lista de variables.
Escogí V y escogí H. Luego tengo que poner alguna de las que no son repetitivas. Por ejemplo, la P. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer después? ¿Qué tengo que hacer después? Bueno, esto, como ya vimos en la definición, pues esto debería ser igual a 0. Después tengo que nombrar las variables. Solamente nombro las repetitivas. ¿Cómo las voy a nombrar? Pues a H le voy a poner X1 y a V le voy a poner Y1. ¿Listo? X y Y. X1 y Y1. ¿Listo? Hasta ahí, claro, nombrarlas. X1 y Y1. La otra se deja sin nada, se deja así nomás, en blanco. ¿Sí? ¿Claro? En caso de que tenga 3 variables repetitivas, pongo Z1. X1, Y1, Z1 y la otra, pues sin nada. Siempre la que no es repetitiva se deja sin nada. ¿Listo? Ok. Luego, ojo acá, luego voy a cambiar las variables por sus dimensiones. Entonces, ¿cuál es la dimensión de H? L. L. ¿Y estaba elevada a la qué? A la X1. Ya. Ahora, la V. ¿Cuáles son las dimensiones de la V? LT a la menos 1. L, T, a la menos 1. Entonces eso estaba sería elevada elevado a la L. a la Y1, ¿no? La Y1 es. Pero no entiendo por qué se hace eso. O Para sea, poder los resolver, nombres para qué. para poder resolver el sistema. O sea, ya te voy a decir por qué. Ok. O sea, tienes que nombrarlas para poder hacer el ejercicio. Y la P, no, espere, la dimensión, ¿no? ¿Cuál es la dimensión de P? L. 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 Y esto va a ser igual, ojo A acá. 0. Y eso es lo mismo que decir que es L a la 0 y T a la 0. ¿Listo? Uno siempre las iguala así, L a la 0 y T a la 0. Porque ese es el teorema Pythagóreano. ¿Hasta aquí claro? Y... Sí, profe. No, profe, la verdad no entiendo. ¿Qué no entiendes, Alejandro? Los pedacitos. Profe, ¿por qué es Espere, igual a a ver, L a la día 0, T a uno. la 0? Espere, día 1. Alejandra, ¿cuál es tu pregunta? La última línea, porque da L a la 0 y T a la 0. Porque así es el teorema Pythagóreano, siempre lo igualas a 0. O sea, tienes que ser las letras elevadas a 0. Porque es como si multiplicaras por Pero, 1. O sea, es el teorema Pythagóreano. sí, por eso. Bueno, voy a tomar que es el teorema y se hace eso. Sí, o sea, no hay una razón como matemática de por qué se iguala así, sino que así es el este. Ah, ok. Pero son solo las dos dimensiones que se utilizaron, o sea, L y T. Sí. Si existieran más dimensiones, pues tendrías que poner las 3. Ah, ok, vale. Bueno, voy a borrar los otros pasos que tengo aquí a la derecha. Voy a borrarlos. Ya estoy cansado. Voy a acabar con esto y ya acabamos clase porque igual creo que ya se acabó el tiempo. Cuando tengamos eso así igualado, ¿listo? Cuando tengamos eso así igualado, ahí sí vamos a proceder a hallar cada una. Entonces, póngale bien cuidado a esto. Tenemos que resolver ese sistema de ecuaciones que tenemos ahí, que aunque ustedes no lo vean es un sistema de ecuaciones. Tenemos que resolverlo tanto para L como para T. ¿Listo? Entonces, ¿con cuál empezamos? ¿Con L o con T? Se decide la que se repita menos. En este caso, se repite menos para la T. ¿Listo? Así que voy a resolverlo para T. Entonces, en X1 no hay T. ¿Sí se dan cuenta? Porque solo hay L. ¿Cómo? Sí, ese sería el quinto paso. No, estamos hallando los pis. No hemos hallado ningún pi todavía.
Hasta ahora vamos a resolverlos. Entonces, fíjense, en X1 no hay t's. Entonces, ahí no hay nada. Pero en Y1 sí hay t. Hay t a la menos 1. Ustedes saben que cuando un número, un exponente, está elevado al otro exponente, pues lo que se hace es multiplicar los dos exponentes. O sea que esto nos va a quedar menos Y1 igualado al exponente que tiene al otro lado la t. O sea que menos Y1 es 0. O sea que Y1 es 0. ¿Listo? Hallé Y1. ¿Listo? Ya hallé Y1. Ahora lo voy a resolver para L. Entonces, para L, tengo X1 más Y1 más 1 igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el exponente aquí de la L? X1. Sumado al exponente que sigue, que sería Y1, LY1. Más 1, porque es el exponente que tiene aquí, 1, igual al del otro lado que es 0. ¿Listo? Yo ya sé que Y1 es 0. Por lo tanto, voy a saber que X1 es igual a menos 1. Listo, ya hallé tanto Y1 como X1. Entonces, como ya lo hallé, voy a reemplazar ese X1 y voy a reemplazar ese Y1. Entonces, me queda igual a, Un segundo, un segundo. a la X1. Pero acabo de explicar, ahorita me pregunto. L a la X1. ¿Cuánto dio X1? Menos 1. Pero no voy a poner L, sino directamente voy a poner la variable de una vez. La primera variable era H. Entonces, H a la X1, pero ya sé que X1 es menos 1. V a la Y1, espere, V a la Y1, pero Y1 es 0. O sea que todo esto es 0. Y L, que la tenía solita. Es decir, esto es igual al primer pi. Es decir, que el primer pi va a ser L sobre H. ¿Listo? ¿Cómo comprueba uno? Perdón, no es L sobre H. No, pues no es P. Es P, perdón, es era L. P. Sí, era P, era P. No Ok. era L, sino era P. Sí, tienes razón. No era L, sino es P. Es la altura del vertedero. Es P. ¿Listo? ¿Cómo comprueba uno, cómo sabe uno que el pi sí le quedó bien? La regla o el teorema de Pi-Buckingham dice que todos los pi, todos los nuevos números que uno halle, todas las nuevas expresiones que uno halle deben ser adimensionales. Entonces, si ustedes se dan cuenta, P es una longitud y L también es una longitud. Longitud sobre longitud, eso me da adimensional. Así que este que ustedes ven acá va a ser el primer pi. ¿Listo? Ahora sí, Juan Daniel. Ok, pregunten los otros primero. Profe, yo me perdí cuando hallaste lo que era el menos ya la 1, pero yo entendí que multiplicaste eso. Bueno, entonces, Luz Helena. A ver, entonces, tú tienes t a la menos 1 y Ajá, eso elevado lo a la y1. O sea, es como si tuvieras t a la menos 1 todo a la y1. Sí. Lo que tú haces normalmente cuando tienes algo elevado a la algo es que queda multiplicando menos 1 por y1, ¿sí? Entonces tú resuelves lo que hay en los exponentes. Te queda menos 1 y1 igual a 0. ¿Por qué a 0? Pues porque también al otro lado estaba t a la 0. Ah, ok. Ya. Sí. Y la duda es, para los otros pi también se hace lo mismo, que ahí es donde ya... Sí, todos los pi se hacen igual. O sea, se cogen las mismas dos variables repetitivas y se escoge otra diferente que no sea repetitiva. Hasta que hagas los 3 pi. O sea, vas a tener un pi con la P, o sea, con el alto del vertedero, vas a tener otro pi con la gravedad y vas a tener otro pi con el caudal. Y ahí el caudal, pues nos piden hallar el caudal, ¿no? Sí, pero después te Entonces estoy explicando. O sea, hasta este punto es hallar los pi. Ya luego les digo el otro paso. Steven. No, profe, era la misma pregunta que Luis.
chicos, de tarea, hallen los otros 2pi. Y además, hallen los otros 2pi, pero además para que practiquen, hallen nuevamente los 3pi, pero usen de variables repetitivas h y g. ¿Listo? Profe, que me puedo volver a repetir la tarea. Hallar los otros Hallar 2pi. los 3pi. Hallar los otros 2pi, porque ya les dije que eran 3, porque ya vimos que eran 3. Ya hallamos el 1, hallen el 2 y el 3. Y aparte, hallen los pi nuevamente, pero usen de variables repetitivas h y la gravedad. Ok, profe, gracias. ¿Listo, chicos? Sí, profe. Goodbye. Hasta luego, profe. Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe. Profe, que Chao, esté profe. bien. Chao, profe. Chao, Chao, chicos. profe. Chao, profe. Bye, bye.